Buenos días. Dice el Salmo 118, versículo 24, este es el día que hizo el Señor, por tanto nos alegraremos y nos gozaremos en él. Quien les habla, su hermano y amigo Roger Eduardo Grande. Queremos en esta mañana saludar a cada uno de los que está a través de este canal de YouTube viendo este programa, y queremos dar la bienvenida a todos de manera especial al programa de este día. Queremos saludar a todos los hermanos y hermanas de la Iglesia Evangélica Betel en Azpeitia, los que nos ven en los distintos pueblos donde el Señor os tiene cada uno en los distintos hogares. Nos están viendo en esta hora de la mañana, en este día domingo, el día del Señor. Queremos adorar juntos al Señor, así que saludamos a cada uno que nos ve en los distintos pueblos. Saludamos a todos los que nos ven en esta región del País Vasco, en este país de España o en cualquier parte del mundo que estará viendo en este momento esta transmisión de este programa especial de este domingo, o que lo estará viendo después a través de las redes sociales. Queremos continuar bendiciendo vuestras vidas. Queremos, como iglesia, querer compartir la palabra del Señor. Queremos adorar al Señor juntos. Por eso nos hemos reunido todos, cada uno en sus hogares, para poder seguir alabando y glorificando el nombre del Señor. Hoy tendremos un programa especial y tendremos alabanzas que hermanos han preparado en sus hogares. También tendremos algunos saludos que estaremos viendo también, para que hermanos supervisores, líderes de la iglesia puedan dar a cada uno de vosotros. Y tendremos, por supuesto, el consejo de la palabra de Dios. Pero antes quisiera hacer una breve oración para poner este tiempo en las manos del Señor, y que este programa, segundo programa que estamos transmitiendo, pueda ser de bendición para cada una de vuestras vidas, en nuestra oración y en nuestro anhelo en esta hora. Padre, te alabamos y te damos gracias por tu amor y tu misericordia, y gracias por este nuevo día. Este es el día que tú has hecho, Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en ti, y seguiremos alabando y glorificando tu nombre. Señor, bendice a cada uno a través de lo que vamos a hacer en este programa, a través de los cantos, a través de tu palabra, a través de las intervenciones de hermanos y Señor, para poder bendecirnos los unos a los otros y poder traer palabra de aliento, de consuelo, de salvación, de exhortación a cada uno en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén y amén. Muy Queridos hermanos y hermanas de la Iglesia en Azpeitia, espero que este mensaje se encuentre bien en la gracia de nuestro Señor. Ya que todavía no podemos disfrutar abrazándonos y saludándonos personalmente como solemos hacerlo los domingos, os quiero mandar en este día nuestro más cordial y fraternal saludo desde Motrico. Aprovecho esta ocasión para saludar también en particular los hermanos y hermanas de los grupos de crecimiento de Motrico y Eibar, Akera, Mima, Daniela, Erika, Demo, Nadia, Mamen, José Luis, Yolene, Isaac, Rosario y Asier, con sus peques Anne y Asier, agradeciéndoles por su fidelidad y compromiso con las reuniones de los grupos entre semana vía videoconferencias, donde seguimos estudiando la carta a los filipenses, disfrutando de la comunión y oración los unos por los otros y del mutuo enriquecimiento en el conocimiento de Dios y su palabra, así como las aplicaciones para nuestras vidas de seguidores de Cristo. Es cierto que el momento que vivimos es histórico, difícil y lleno de dolor e incertidumbre, por un lado, pero por el otro lado es un tiempo que Dios nos concede para disfrutar en familia y poder hacer cosas que en otro momento, con la rapidez de la vida, no podríamos. Leer más la Biblia, orar, comunicarnos mejor entre nosotros, etc. Para animarnos mutuamente, por si las preocupaciones del momento nos quieren quitar la paz que el Señor en su gracia nos ha regalado, quiero compartir unos versículos de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Se encuentran en el capítulo 4, los versículos del 4 al 7, repito,
los versículos del 4 al 7 del capítulo 4 de la carta a los Filipenses. Aquí el apóstol, estando él mismo en una situación adversa, en la cárcel esperando su ejecución, nos deja este texto para indicarnos cómo debemos afrontar situaciones así. El texto dice así: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Os echamos de menos y esperamos, Dios mediante, abrazarnos pronto. Dios os bendiga. Buenos días, hermanos y hermanas, amigos del Centro Evangélico Betel de Azpeitia. Antes de pasar a la palabra este día domingo, a la palabra de Dios, queremos junto a Inés aprovechar este espacio y nos han brindado, estos minutos que nos han brindado, ¿verdad?, para saludar afectuosamente a cada uno de ustedes. La verdad que se extraña mucho la vida en la iglesia, las reuniones, los saludos, el abrazo, las alabanzas, todas estas cosas sencillas como estrechar nuestras manos, como el poder cantar, alabar al Señor, incluso hasta las carreras de nuestros niños se extrañan. Se echan en falta, ¿ah? Pero bueno, le damos gracias al Señor porque Él tiene el control de todo. Él es nuestro Dios todopoderoso. Amén. Él es el gran yo soy. Él es el Dios omnisciente, el Dios omnipresente. Así que sabemos que estamos en buenas manos y que a Él no hay nada que Él no lo sepa. Así que le animamos a que sigan adelante en sus casas, aprovechen este tiempo que tenemos, de las que estamos trabajando o de las que no están trabajando este tiempo, de mimar a nuestros hijos, de estar con ellos, de conocerlos aún más, entre parejas también, y aprovechar bien el tiempo, como también dice la palabra, aprovechándolo. Así que le animamos a que sigan adelante, que también puedan compartirse versículos, puedan compartirse alabanzas, compartir a través del WhatsApp. Tenemos tantos medios ahora, tanta tecnología, para poder estar en contacto las unas con las otras. Amén, sí. Bueno, y animar a los grupos, grupos que están lejanos, como el de Borestilla, que está lejos allá en el campo. La verdad que hay muchos hermanos, muchas hermanas que se extrañan. Pero animar, hermanos, en este tiempo difícil es donde tenemos que estar más unidos, aunque tenemos que estar también desunidos para que la epidemia no se propague. Pero también es importante estar apercibidos también de lo que Dios quiere hacer en este tiempo con nosotros, qué es lo que quiere rescatar de cada uno, en nuestra vida, de cada uno de nosotros, cómo estamos haciendo las cosas también. Son momentos difíciles, pero a la vez hay que sacar lo mejor de esto. El Señor quiere también sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Sí, eso es verdad. De todos tiene que sacar lo mejor. Que sepan que estamos orando, estamos recibiendo igual las peticiones de oración, tanto a través de Roger o a través del grupo de intercesión. Peticiones de oración, hermano, siempre van a haber y nos gustaría que sean compartidas con nosotros para poder estar orando por ellas. Y bueno, hay un versículo en la Biblia que quisiéramos compartir, que lo hemos compartido ya con el grupo de crecimiento, y se los vamos a leer, que está en Filipenses. ¿Ya? Vamos a... Filipenses 4, 1. Versículo 1 primero. Sí, René va a leer el versículo 1. Amén. Dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Y después saltamos al versículo 4, que dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis angustiados o afanosos, como dice en otra versión, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que gozaos en este tiempo, hermanos. Gozaos, alegraos. Regocijaos Sí. en el Señor.
Así Sí, que un sí. saludo, un abrazo Sí, afectuoso y bueno, nos pasamos en un minuto. sí, rezos virtuales. Que el Señor les bendiga y le amamos y les extrañamos Sí, a mucho, todos. mucho. Lo extrañamos. Sí, Dios les bendiga. bendiciones. Adiós. Hola hermanos, muy buenos días. Otro domingo más en casa, haciendo nuestro culto en casa. Espero que lo podáis aprovechar totalmente allí en familia. Sabemos que son tiempos complicados, pero estas cosas nos ayudan para bien. Todo lo que el Señor permite que suceda nos ayuda para bien. Y para comenzar, vamos a cantar la canción En ti estoy firme. Si la tiniebla viene a atropellar y el gozo me quiere robar, si el dolor se quiere apoderar, firme permanezco, porque tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. La vergüenza no tiene lugar y las mentiras no me atraparán. Sin miedo mi pasado dejo atrás, firme permanezco, porque tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Su poder que nos da libertad puede aún los muertos levantar. Su poder que borra la maldad. Hay poder en tu nombre, hay poder en tu nombre. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Sabemos que el amor del Señor vence el temor y esa es la confianza que debemos tener en este tiempo. Y quisiera leer un versículo en el Salmo 51 que dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Quisiera recalcar esa parte que dice renueva la fuerza de mi espíritu. Si estás pasando por quizás algún momento complicado o un momento de flaqueza, que puedas renovar tus fuerzas en el Señor. Y para seguir vamos a cantar una canción muy conocida que cantamos en la iglesia, que se llama Solo en ti. Vamos a cantar el coro de la canción. Ingrid se ha cansado con el móvil, así que lo ha bajado un poco. Dice: no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza.
este tiempo descansa en el Señor, confía en Él, que tu esperanza solo sea en Él. Y cantemos esta parte que dice: al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciará. No temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, serás Jesús mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. En Jesús está nuestra esperanza, nuestro refugio. Y para seguir quisiera leer otro versículo en Eclesiastés. Eclesiastés, ahora les digo el versículo, Eclesiastés 4:9, que dice: más vale dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro, y hay del que cae y no tiene quien lo levante. Si en estos días estás viendo a un familiar que está decayendo, que está débil, que se sienta abatido por toda la situación, tú levántalo, tienes la oportunidad de orar por él, tienes la oportunidad de aconsejarlo y de vivir un momento juntos de conexión con Dios. Así que si ves a tu pareja, a tu hijo, a quien sea en tu casa, que lo puedas levantar, que puedas orar por él, que puedas abrazarlo, que puedas aconsejarlo. Que sea un tiempo de mucho fruto. Y la siguiente canción se llama Fidelidad, que es la fidelidad con la que contamos, es la del Señor y que nunca falla, nunca falla. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real en mi vida y caminar. Me basta su fidelidad. Una vez más, fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda y tan real en mi vida y caminar. Me basta su fidelidad. Oh,
Así como dice esta canción, nos basta solo su fidelidad. Después de haber disfrutado de estas alabanzas y gozarnos al adorar juntos al Señor, quisiera en esta mañana poder compartir con cada uno de vosotros la palabra del Señor. Como sabéis, estamos viviendo un tiempo sin precedentes en la historia de esta generación en que vivimos. Nunca antes habíamos visto lo que estamos viendo. Los medios de comunicación lo dicen, lo vemos nosotros en nuestras propias realidades, cada uno en su país, donde se encuentra, cada uno en su lugar, a través de esta gran pandemia como es el coronavirus. Y debíamos de preguntarnos, ¿qué nos indica esto? ¿Qué está pasando? Quiero decirte que estamos en un escenario de colisión con el destino que no debemos ignorarlo. Las señales de los tiempos están alrededor nuestro. El susurro sobre la venida de Cristo crece cada día. Eso significa que la venida del Señor está más cerca y que debemos de estar preparados. Quisiera en este día compartir el tema: la venida del Señor Jesucristo está más cerca. ¿Sabías que la venida del Señor Jesucristo no es algo incidental? Es algo fundamental. Es una de las cosas que la palabra del Señor nos enseña. Los cristianos del primer siglo, la iglesia primitiva, ellos anhelaban el regreso del Señor Jesucristo. El Padre ama el retorno de su Hijo a la tierra. La iglesia siempre ha anhelado el retorno del Señor Jesucristo. Y cada uno de nosotros, como creyentes, debemos de saber que la venida del Señor está cerca. La última oración que encontramos en Apocalipsis 22:20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Así que en este día vamos a estudiar el tema: la venida del Señor Jesucristo está más cerca. Y quiero basar este tema en la carta de los Romanos, en el capítulo 13, versículo 11 al 14. Dice la palabra del Señor: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y de cerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El apóstol Pablo había estado hablando desde el capítulo 13, que hemos leído en el versículo 1 al 7, de que nosotros como creyentes debemos de someternos a las autoridades. Por eso estamos aquí en nuestros hogares sometiéndonos a las autoridades sanitarias, las autoridades de gobierno, y respetando y no salir a exponernos al contagio o a contagiar a otra persona, y colaborar, contribuir, y en todas las áreas que vaya de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la seguridad ciudadana, todo aquello que debemos de someternos, tenemos que someternos, como dice el apóstol Pablo. Pero también el versículo 8 al 10, el apóstol Pablo está hablando que debemos de amarnos
los unos a los otros, que debemos de amar al prójimo, que debemos de someternos también, como he dicho antes. Y el apóstol Pablo está diciendo que debemos de someternos, que debemos de amarnos unos a otros, y pone como un estímulo para poder someternos, para poder amarnos los unos a los otros, la venida del Señor Jesucristo. En la palabra del Señor nos enseña que debemos de obedecer los mandamientos de Dios debido a que la venida del Señor está más cerca. Y eso lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñarnos a cada uno de nosotros. Dice que debemos, sabiendo que la venida del Señor está cerca, debemos de obedecer al Señor, de obedecer sus mandamientos. Y Él nos recuerda que cada vez que la venida del Señor se acerca, debemos de amarnos más y más como pueblo de Dios, como hijos del Señor. Debemos de estar amándonos unos a otros, esperando su pronto regreso. Encontramos que a menudo en la palabra del Señor se relacionan los mandamientos del Señor con la venida del Señor. La venida del Señor es como una especie de faro que guía nuestra santidad. Por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 3, versículo 2 al 3 dice: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel, dice el versículo 3, que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué piensas tú que deberíamos estar haciendo como creyentes, como iglesia, mientras esperamos la venida del Señor? Mientras sabemos que la venida del Señor está más cerca, según leímos el texto de Romanos, capítulo 13, versículo 11 al 14, que hemos leído antes. Y quiero en esta mañana, a la luz de estos 3 versículos, decirte 4 cosas que entiendo yo que debemos de estar haciendo, aparte de respetar las autoridades, de amarnos los unos a los otros, que dicen los versículos anteriores. En estos versículos, del 11 al 14, nos da 4 exhortaciones, 4 cosas que nosotros debemos de estar haciendo, siendo que la venida del Señor está más cerca. Primero, debemos de estar vigilantes. En segundo lugar, debemos de combatir valientemente. En tercer lugar, debemos de andar virtuosamente. Y en cuarto lugar, debemos de esperar victoriosamente. Así que, en primer lugar, debemos de estar vigilantes. Ese es el primer punto que Pablo nos está diciendo a cada uno de nosotros. Y esto, dice Pablo, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, dice el versículo 11, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Nuestro Señor Jesucristo reprendió a sus enemigos, a aquellos religiosos, por no conocer los tiempos. En la palabra del Señor, en Mateo capítulo 6, del 1 al 4, dice estas palabras: Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: Cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, porque sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Jesús estaba hablando con sus discípulos, pero también confrontó a los religiosos de su tiempo. Estos vinieron para pedirle señal, como una evidencia de que Jesús era Dios, de que Jesús era el Mesías prometido. Mas Jesús, reprendiéndoles, les explicó que ellos tenían la capacidad de conocer las estaciones, de saber distinguir sobre los aspectos del día, de la lluvia.
y todas estas cosas que tienen que ver con el clima. Pero ellos no podían distinguir los tiempos de Dios. Les dijo que no podían distinguir las señales de los tiempos de Dios. Y les dice generación mala y adúltera. Estamos también en un tiempo que estamos viviendo tiempos difíciles, y esta generación no quiere poder entender que estamos en los tiempos finales. La venida del Señor está cerca. Dios los había visitado en el caso del tiempo de Jesús. Ya habían profecías acerca de Jesús. Jesús estaba allí delante de ellos. Ellos no eran capaces de poder ver que Él era el Mesías prometido, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y cada uno de nosotros como creyentes debemos, dice el apóstol Pablo, de tener ese discernimiento para poder entender los tiempos de Dios que estamos viviendo hoy en día. Que las profecías se están cumpliendo, las señales se están cumpliendo, y aquella generación estaba adormecida porque no miraba que el Mesías estaba allí, que ya había venido, y ahora también la venida del Señor está cerca por segunda vez, y cada uno de nosotros debemos de tener discernimiento espiritual para poder entender los tiempos de Dios, los tiempos que estamos viviendo. Ellos rechazaron a Jesús porque no creyeron a la palabra de Dios, porque no quisieron obedecer, sus corazones estaban endurecidos. Y por eso el apóstol Pablo nos exhorta a nosotros a estar vigilantes. ¿Vigilantes de qué? En primer lugar, nos informa de la inminencia de tu venida. Dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La palabra salvación se usa de tres maneras en la Biblia. Tenemos la salvación en el pasado, porque he sido salvado. Eso es la justificación. La salvación en el presente, porque estoy siendo salvado. Eso es santificación. Y la salvación en el futuro. Seré finalmente totalmente salvado. Eso es la glorificación. Claramente en este versículo que hemos leído, el apóstol Pablo está hablando de la tercera salvación, de la salvación final, de la glorificación. En este pasaje, Pablo está hablando de esta salvación completa y total. Todo lo que Dios tiene en mente para mí está más cerca que nunca antes. Pablo dice, vuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Si tú eres un creyente en Cristo, debes de saber esto, que la salvación futura está más cerca que antes. ¿Sabes que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos? Amigo y amiga, tú no tienes que creer que la salvación está cerca, pero sí tienes que creer que está más cerca de lo que estuvo ayer. Está más cerca que cuando creímos, dice el apóstol Pablo. Alguien dijo, cada día armamos nuestra carpa, un día de marcha más cerca de casa. Entonces, el apóstol Pablo nos informa de la inminencia de su venida, pero también nos influye la inminencia de su venida. Conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, dice el apóstol Pablo. Está hablando a la iglesia, es hora de levantarnos del sueño. En Mateo capítulo 24, versículo 42 al 44, hablando de las parábolas de las 10 vírgenes, Jesús dio esta advertencia. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.
Nosotros no debemos permitirnos de imitar las acciones de las vírgenes insensatas en la narración que Jesús relata en la parábola en Mateo 24. Recuerden, ellas se quedaron dormidas y luego fue demasiado tarde. Contra eso es lo que el Señor nos está advirtiendo. Alguien me podrá decir, hermano Roger, ¿por qué el Señor nos está advirtiendo? ¿Por qué la iglesia puede estar dormida? ¿Por qué necesitamos despertar? La iglesia en estos días necesita despertar, necesita estar vigilando cada uno de nosotros como creyentes. La iglesia ha perdido la beligerancia, la iglesia ha perdido la acción, ha perdido el compromiso, ha perdido la sobriedad, la entrega, la pasión, la dedicación y el verdadero propósito de su misión muchas veces. Y el Señor nos está despertando. Despierten. Se acerca la hora. Estad preparados. Debemos de estar preparados. Muchas veces nosotros estamos entretenidos en tantos quehaceres y no logramos cumplir la voluntad de Dios, en actividades que nos alejan o nos desaniman, para no estar orando, para no estar meditando en su palabra, para no estar clamando a Dios, clamando por su reino, testificando del amor de Cristo a aquellos que no le conocen. El entretenimiento, los problemas sociales, los problemas de violencia, los problemas financieros, los problemas de enfermedades, situaciones difíciles por distintas circunstancias en nuestras vidas, es otra manera de adormecernos. Pero el mismo hecho de que estamos pendientes muchas veces más de las cosas terrenales que de las cosas espirituales. Es el tiempo de Dios para poder buscar su rostro en oración, para poder buscar su palabra, su voluntad, para poder también ser sal, ser luz, ser de testimonio a otros, para poder compartir el mensaje del Evangelio, para podernos unir como iglesia, para poder llevar adelante la obra de Dios, estar disponible, estar dispuesto, estar comprometidos y decirle al Señor, aquí está mi vida, Señor, cuenta conmigo, estoy dispuesto, estoy disponible, me comprometo contigo, porque sé que tu venida está más cerca que ayer, como dice el apóstol Pablo. Jesús puede venir en cualquier momento y tenemos que estar preparados, tenemos que estar vigilando, pero en segundo lugar también debemos de combatir valientemente. El versículo 12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Primero debe de haber un acto de rechazo. Dice el versículo 12, la parte A, desechando pues las obras de las tinieblas. El apóstol Pablo nos está diciendo que debemos dejar a un lado las cosas que son obras de las tinieblas. Como podemos ver en la Biblia, encontramos nosotros siempre cómo se ponen estas dos cosas juntas para contrastarlas. Las obras de las tinieblas son obras malas. Las obras de la luz son obras buenas. Las obras de las tinieblas son aquellas que uno hace de noche cuando no quiere que nadie le vea. Así que cualquier cosa que quieras hacer, que nadie te vea, es mejor que no salgas a hacerla. Que no salgas a hacerla, que no la hagas, porque esas son normalmente las obras de las tinieblas. Y el apóstol Pablo, hablando a los Efesios en el capítulo 5, versículo 11, dice que no solo no debemos de participar de las obras de las tinieblas, en el versículo 11, sino que más bien debemos de reprenderlas. Debemos entonces, como creyentes, poder hacer a la luz del día todas las cosas que son sanas, apropiadas y buenas. Así dice el Señor, desecha las obras de las tinieblas. Pero también dice que debemos tener un acto de confianza, no solo acechar las obras de las tinieblas, sino que debemos de vestirnos con las armas de la luz. El apóstol Pablo, hablando a los colosenses en el capítulo 3, versículo 12, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de
paciencia. El creyente que conoce, que sabe que la venida del Señor está más cerca, consagra su vida, como dice Romanos 12:1, pero también está sujeto a las autoridades, como es el inicio del capítulo 13. Ama a los hermanos en la fe, cada día más, ama al prójimo, amamos al prójimo, y también estamos vigilantes, porque la venida del Señor está cerca. Y no solo estamos vigilantes, sino que combatimos valientemente, rechazamos las obras de las tinieblas, nos vestimos como hijos de luz. ¿Por qué? Porque esperamos el regreso del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué debemos de estar haciendo mientras el Señor regresa? Ya que la venida del Señor está más cerca que cuando creímos. Debemos de estar vigilantes, debemos combatir valientemente. En tercer lugar, debemos andar virtuosamente. Debemos de andar virtuosamente. Andemos como de día, dice el versículo 13, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria y lascivias, no en contiendas y envidias. Hay 6 pecados que se mencionan aquí y no es difícil de entender de qué se trata, y se nos recuerda que debemos de rechazar. Debemos de rechazar los pecados públicos de la noche, que dice el versículo 13 en la parte A, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria. Dice, no en glotonería. La palabra griega que se usa aquí, como glotonería, solía usarse para describir una celebración militar atlética, debido a que a menudo éstas se convertían en orgías de borracheras e inmoralidad. La palabra llegó a usarse para cualquier fiesta desenfrenada, cualquier orgía sexual, cualquier fiesta desenfrenada, por ejemplo, los carnavales, que son fiestas desenfrenadas. El creyente no puede participar, no debe de participar. Tenemos que rechazar. Algunos piensan que esto de glotonería es no comer tanto, aunque puede estar también, pero no es la intención en este texto, sino más bien de toda aquella práctica que es de placeres, de borracheras, de inmoralidad, que son desenfrenadas. Eso es lo que está diciendo aquí. También habla de borracheras, no en borracheras. La palabra del Señor advierte mucho acerca de que Dios no le agrada el embriaguez, el exceso de alcohol, las borracheras. La Biblia dice en 1 Corintios 6:10 que los borrachos no entrarán en el reino de Dios. Y es entonces que como creyentes debemos de poder renunciar a todos estos pecados de la noche. Pero también se menciona la lujuria, no en lujuria. La lujuria es el apetito desordenado e ilimitado de los placeres carnales. El término suele también estar asociado al deseo sexual incontrolable, aunque en realidad también permite referirse al exceso o demasía de otro tipo de cosas. Y esto describe un pecado en secreto. Aquí podemos también poner quizá la pornografía dentro de la lujuria. Y la palabra del Señor dice en 1 Tesalonicenses 4, versículo 3 al 5, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios, según la Nueva Versión Internacional, que he leído 1 Tesalonicenses 4, versículo 3 al 5. Pero no solo debemos de rechazar los pecados públicos de la noche, sino también los pecados privados de la noche. Y dice lascivia, no en contiendas y envidias. Aquí tenemos 3 pecados también: lascivia, contienda y envidia. La lascivia describe los deseos y excesos sexuales desenfrenados. La contienda describe las peleas, disputas, egocentrismo. Y la envidia tiene que ver con celos que van al extremo para salirse con la suya. Y debemos de rechazar los pecados privados de la noche y rechazar los pecados públicos
de la noche. Así que la venida del Señor está más cerca. Las señales están alrededor. El susurro de la venida del Señor está más cerca y debemos de estar preparados. ¿Cómo? Debemos de estar vigilantes, debemos de combatir valientemente y debemos de andar virtuosamente como creyentes, como iglesia, como pueblo de Dios. Y en cuarto lugar, debemos esperar victoriosamente. Esto me gusta, esperar victoriosamente. Si hacemos lo otro, seguro que la victoria es segura. Dice el versículo 14, sino vestido del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Esta es la última advertencia para el creyente, para cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo. Dice el apóstol Pablo que mientras esperamos la venida del Señor, dice que nosotros no entremos en ejercicio de la carne, ni siquiera hagan provisión para la carne, dice el apóstol Pablo. Este es un maravilloso principio. Una cosa es no participar en los pecados de la carne, pero esto lo lleva un poquito más adelante y dice, ni siquiera hagan provisión para la carne. Damos provisión a la carne cuando compramos cosas asociadas con tentaciones, cuando nos facilitamos el camino para pecar, cuando damos una mayor prioridad a lo físico que a lo espiritual. Así que no deberíamos dar ninguna posibilidad a la carne para sus aventuras. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo a cada uno de nosotros. Y en lugar de eso, de no dar provisión para la carne, debemos de antes que vestirnos del Señor Jesucristo. Dice que debemos de vestirnos del Señor Jesucristo. Y esto sugiere una protección más bien que un adorno. O sea, que nuestra armadura sea el Señor Jesucristo, que Cristo sea el centro de tu vida, que Cristo sea el centro de mi vida, que Cristo sea la prioridad para tu vida, que para ti el vivir es Cristo, para mí el vivir es Cristo, como dijo Pablo, podamos decir nosotros en el capítulo 1 de Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Debemos de estar revestidos de Cristo a través de la armadura de Dios. Por eso el apóstol Pablo, hablando a los Efesios en el capítulo 6, versículo 14 al 18, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea que no solo debemos de asemejarnos a la semejanza de Cristo, lo que debemos hacer cada día, anhelar cada día, sino que debemos de apropiarnos, hacernos de Él, de Cristo mismo, viviendo bajo Él como nuestro Señor, bajo el señorío de Cristo cada día. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, sino más bien vestíos del Señor Jesucristo, aprópiate de Cristo, que Cristo sea el centro de tu vida, que Cristo sea tu prioridad, que vivas para Él, que le agrades a Él, que vivamos para Él y le agrademos a Él, y que Él sea el Señor de nuestras vidas. Tenemos una seguridad en Cristo, la seguridad de la vida eterna, pero la seguridad de que un día seremos levantados con Él en gloria y estaremos para siempre con Él. Y quisiera terminar este mensaje relatando el testimonio de la conversión de Agustín de Hipona,
conocido como San Agustín. Él fue salvado por escuchar precisamente este texto que he compartido en esta mañana. Su madre había estado orando por él, por su salvación, porque antes de ser salvado vivió una vida de total desenfreno. Era pecador como los que más. En su famosa obra titulada Confesiones, él ahí relata su peregrinaje hacia Dios. Hay una escena en el jardín de un amigo suyo cerca de Milán en donde Agustín se convirtió. Su amigo, llamado Alipio, había estado leyendo la Biblia ese día, pero Agustín se fastidió tanto por falta de resolución espiritual que se alejó a una parte distante del jardín para poder ventilar su emoción. No quería que su amigo le viera lo fastidiado que estaba por su propia situación. Escucha las palabras de su propia confesión que él hace de su conversión, de su salvación. Me postré de repente, no sé dónde, pero bajo una higuera, dando rienda suelta a mis lágrimas. Pero entonces, no precisamente con estas palabras, pero con otras parecidas, te hablé largo y tendido. Pero si tú, oh Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, durará tu ira para siempre? ¿No recuerdas contra nosotros nuestras iniquidades? Porque me sentía abrumado por mis pecados. ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no hay ahora el fin de mis impurezas? Estaba diciendo estas palabras y orando las lágrimas vivas en la más amarga contrición de mi corazón, cuando miré y oí la voz de un niño y una niña que decían: tómalo y lee, tómalo y lee. De inmediato mi cara fue cambiada y empecé con todo anhelo a considerar si no era raro que un niño jugando con un juego entonara tales palabras. No podía recordar alguna vez haberlas oído antes. Así que, conteniendo el torrente de mis lágrimas, me levanté, interpretando que en ninguna otra manera que como una orden para mí del cielo eran estas palabras. Para abrir el libro y leer el primer capítulo que se asomara, porque había oído de Antonio que accidentalmente, viendo mientras él leía el Evangelio, recibió la amonestación como si fuera dirigido a él: ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Por tal oráculo, él posteriormente se convirtió a Dios. Así que volví, dice Agustín, rápidamente al lugar donde estaba sentado Alipio, porque él había puesto a un lado el volumen de los apóstoles que estaba leyendo. Cuando me levanté y lo tomé y lo abrí y leí en silencio, leí el párrafo en que primero cayeron mis ojos: no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, ni en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No leí más, ni necesitaba leer más, porque al instante cuando terminé de leer esta frase, una especie de destello de seguridad penetró en mi corazón. Toda lobreguez y la duda desapareció, y yo fui por fin salvado. Por el sonido de una palabra fui animado a leer. Tómalo y lee, y el poder de la palabra de Dios cambió la vida de Agustín de Hipona. Nosotros hemos sido beneficiados en toda la historia gracias al pensamiento y corazón de este hombre de Dios que fue salvado por este pasaje que acabamos de leer en este mensaje. Y así como este pasaje pudo salvar a Agustín de Hipona, puede salvar a cualquiera que pone su confianza en el Dios que está detrás de estas palabras. ¿Cuántos de vosotros que me escucháis en este momento conocéis de forma personal al Señor Jesucristo? Porque si tú no tienes una relación íntima con Él, este es el momento de hacer esta decisión. Recuerda que la venida del Señor está más cerca y su venida es inminente. O sea,
puede venir en cualquier momento. Y en la Biblia no encuentro esperanza para nadie que no tenga a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida en su corazón. Si tú rechazas ser salvo antes de la venida de Jesús, terminarás creyendo las mentiras de Satanás y tendrás que vivir los horrores de la tribulación y después el infierno, o sea, estar separado de Dios para una eternidad. Y si me preguntas, ¿cómo puedo ser salvo? Lo primero que tienes que hacer, amigo y amiga, es reconocer tus pecados y confiar en el Dios único y verdadero y por fe pedirle la presencia a Jesús en tu vida. Y eso lo puedes hacer con una sencilla oración de fe. Donde quiera que me estés viendo, donde quiera que escuches esta palabra, si el Espíritu Santo está hablando a tu corazón y Dios ha hablado por esta palabra y tú te identificas que necesitas perdón, salvación, puedes hacer una oración de fe como esta que voy a guiarte en este momento. Puedes decir algo como esto: amado Dios, te doy gracias porque enviaste a Jesucristo a morir en la cruz por mis pecados y resucitar al tercer día. Gracias porque, aunque soy pecador, puedo tener el perdón de mis pecados. Quiero que me limpies, quiero que me perdones, y en esta hora le entrego mi vida completamente a Cristo. Quiero vivir para Él y quiero vivir expectante de su venida de ahora en adelante. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Y si tú eres creyente y te has alejado de los caminos del Señor y te has alejado de la iglesia, te has dejado de congregar, ahí donde te encuentras puedes reconciliarte con el Señor y decirle al Señor: no estoy vigilando, Señor, no estoy, Señor, combatiendo valientemente, no estoy andando virtuosamente, no estoy esperando victoriosamente, pero esta palabra me ha llegado a mi corazón y en la condición en que me encuentro me vuelvo a ti, me reconcilio contigo y te pido perdón. Voy a volver a tener, Señor, a Cristo como prioridad en mi vida. Voy a continuar congregándome con mis hermanos. Iré a la iglesia donde me congregaba y le llamaré al pastor, a los pastores, y le contaré que me he reconciliado contigo y quiero seguir adelante. Quiero vivir cada día, Señor, como el último día, esperando tu gloriosa venida. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber estado pendiente del programa de este día. Espero que las alabanzas que has podido ver, los saludos y esta palabra haya bendecido cada una de vuestras vidas. Si has hecho una oración para entregar tu vida a Cristo, comunícate con nosotros o comunícale allí a un pastor en una iglesia evangélica, el lugar donde vives. Y si tú eres creyente y te has reconciliado, pues comunícale al pastor o a los pastores de la iglesia donde antes te congregabas, o algún creyente, para que te pueda ayudar en cualquier lugar donde hayas hecho esta oración. Que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde. Quedaremos con esta alabanza y con esta alabanza queremos finalizar el programa, pero antes permíteme orar para que el Señor siga obrando en esta situación de pandemia mundial y pueda poner su mano en esta situación. Padre, te damos gracias por tu palabra, por cada uno que ha hecho su oración de fe o se ha reconciliado contigo. Señor, bendice tu vida, bendice a cada uno que ha podido escuchar
tu palabra, Señor, y que esta palabra quede grabada en nuestros corazones para estar cada día sabiendo que tu venida está más cerca. Señor, oramos por esta nación, por este país, Señor, para que tú puedas obrar en cada país del mundo y esta epidemia pueda llegar a su fin, pueda terminar y volver a la normalidad. Oramos por todos aquellos que han perdido sus seres queridos. Consuela sus corazones, consuela su vida, Señor, y por aquellos que están siendo atendidos en hospitales y en cualquier parte del mundo, no solo en este país, sino en todos los lugares donde hay contagio de coronavirus y personas están sufriendo. Oramos para que tú obres tu sanidad y oramos, Señor, también para que guardes a los médicos, enfermeras, a los personal del ejército, Señor, en cualquier parte, a todos aquellos que están exponiendo su vida al contagio, Señor, en estos momentos. Dale sabiduría, guárdales, protégeles, Señor, guarda tu iglesia, Señor, guarda a cada uno de nosotros y permite, Señor, que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias te damos. Bendice a cada uno de los hermanos de la iglesia en Azpeitia, Señor, en los distintos pueblos. La iglesia extendida, Señor, en cualquier parte del mundo, a tu pueblo, a tu iglesia, y permítenos, Señor, andar a la luz de tu venida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias nuevamente. Que el Señor os bendiga. Quedamos con una alabanza y con esto despedimos el programa de hoy. Hasta el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Hola, hermanos, amigos, personas que nos están viendo desde sus hogares, que el Señor les bendiga. Deseamos de todo corazón pues que la presencia del Señor esté con cada uno de nosotros. En la Biblia encontramos un versículo que a mí me llama mucho la atención, un pacto que el Señor hace con el rey Salomón. La palabra del Señor fue ayer, es hoy y va a ser para siempre. Dice Segunda de Crónicas 7:14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y este canto habla un poco acerca de eso, de la presencia del Señor, de la misericordia que Dios tiene para nosotros y cómo debemos clamar al Señor. En nuestra angustia debemos buscar el rostro de nuestro Señor. Así que desde tu hogar te invito a que te puedas concentrar y puedas cantar conmigo esta alabanza. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra con tu amor. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es tiempo de clamar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar
arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Escucha hoy mi oración. A ti levanto mi clamor. Nuestro clamor es por nuestra nación, poderoso Padre, es por el mundo entero. Que tú puedas manifestarte y puedas derramar de tu presencia, Señor, y que juntos podamos adorarte y exaltarte y clamar a ti, Señor, para que tú toques los corazones de esas personas y tú te puedas manifestar y podamos servirte y glorificarte siempre y adorarte a cada instante y a cada momento. Y por eso te cantamos en esta preciosa mañana. Quiero humillarme, buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, Señor, sana nuestra tierra, Señor, sana nuestra tierra. Con tu amor sana nuestra tierra, que tu perfección nos inunde, Señor. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra con tu amor. Ese debe ser nuestro clamor, ese tiene que ser nuestro deseo. La palabra del Señor dice: en mi angustia busqué al Señor y Él me libró de todos mis temores. Tenemos a Dios, lo tenemos todo. Que el Señor les bendiga.